Un fin de semana de acción en Bitcoin. Superamos máximos históricos, nos mantenemos por encima de los nuevos máximos históricos, niveles de los $120,000, de lo que estamos hablando hace ya más de un año, que eran niveles a los que íbamos a llegar. Su ATH con fuerza lo rompe fin de semana, pasa como cuchillo en mantequilla, dejando a todo el mundo atrás y a quienes querían tratar de esperar retrocesos los deja varados, esperando esa vela roja que no llegó, porque la tarea hay que hacerla antes, hay que hacerla cuando todo el mundo tiene miedo. Por eso ese video en donde les decía el miedo se compra, no se vende. Rompemos resistencias históricas, el cycle killer que llaman, o el mataciclos, que ya lo vamos a ver en el gráfico. Aranceles a México del 30% y eso ni siquiera le hace cosquillas al mercado. Bueno, lo venimos diciendo muchos meses y espero que estés con nosotros en este mundo de Bitcoin y que hagas parte de esta locura, de esta revolución. Bienvenidos. Con nuevos ATHs, el mercado está bastante optimista. Se encuentra en un momento en el que el miedo parece haberse disipado. Bitcoin lidera la carrera. Sobrepasamos al oro de nuevo en activo de mejor rendimiento anual. Y volvemos y le ganamos a todo. Todo va a cero contra Bitcoin. Es inevitable. Los $120,000 eran inevitables. Y los $120,000 constituyen hoy una barrera fuerte, un soporte fuerte, en donde vamos a estar ahí seguramente y nos va a costar un poco escalar ese nivel. O eso creo. Porque es un precio psicológico. Vimos cómo se movieron hacia los exchanges varias cantidades de Bitcoin. Gente, digamos, tenedores de largo plazo, de 3 a 12 meses, que quizás compraron en precios entre los 60,000, 40,000, $70,000 y que ahora ven una gran oportunidad para realizar, para comprar fiat con ese Bitcoin. Pero a la larga siempre salen perdiendo, porque uno no gasta un dinero duro, un activo fuerte, para comprar basura o un dinero que es blando. Por supuesto, habrá quienes necesiten liquidar posiciones para ciertas cosas, pero si tú estás aquí y estás estudiando con nosotros, sabes que lo que ponemos en este mercado es dinero que primero nos podemos permitir perder y segundo, es dinero que no necesitamos en el corto plazo, que nuestra ventana temporal va más allá incluso del 2030, buscando crear riqueza generacional y escapar de este sistema absurdo que es el sistema fiduciario basado en la deuda a perpetuidad y esta espiral de deuda absurda que te diluye y que al final de cuentas te hace más pobre. Entonces, nada, Bitcoin está donde hablamos ya hace meses, cuando empezamos por primera vez los cursos en el 8-Bit Bitcoin School, quienes comenzaron en ese momento el curso cuando apenas comenzaban a entender un poquito de lo que era este ecosistema Bitcoin y se hallaba en niveles, ya había tocado máximos históricos de $100,000, pero se hallaba en niveles de los 70, $80,000. Ya lo habíamos hablado, $120,000 es inevitable. 120,000 o 0.12 millones de dólares por Bitcoin, que es la nueva forma en como lo podemos ver. Y avanzamos entonces en el ciclo, ese ciclo del que hemos hablado ya en varios videos y que en teoría debería estar terminando por allá en octubre, noviembre o principios del 2026. Históricamente lo ha hecho en octubre, ya lo vamos a ver también en la gráfica. Bitcoin comienza a comportarse de una forma agresiva y quizás si este es el último tramo, que debería de ser el último tramo del ciclo alcista para después esperar un ciclo bajista, este es el punto del ciclo más parabólico en Bitcoin, a donde deberíamos de tener unos excesos en su cotización de precio que nos lleven a cotizar mucho más arriba de los 150,000, quizás $180,000. Pero no solamente eso, vemos la caída en la dominancia poco a poco y cómo las altcoins comienzan a florecer y a crecer mucho más que Bitcoin, a tener un mejor performance de lo que tiene Bitcoin hasta ahora. Pero no lo digo yo, vamos a la gráfica. Primero vamos a ver algunas métricas on-chain rápidamente. En pantalla comenzamos entonces con el indicador de los ciclos de Bitcoin. En blanco ven ustedes el desarrollo del ciclo actual de Bitcoin en el que estamos.
En el color morado ven el desarrollo del ciclo del 2018 a 2022 y en el color amarillo el desarrollo del ciclo entre 2015 y 2018. Y vemos que nos marca los picos del ciclo en esta zona. Zonas que comprenden entre el 13 de octubre y el 3 de noviembre, marcando en el ciclo del 2018, marcando picos el día aproximado el 25 de octubre y en ciclos del 2022 marcando el pico en el día 15 de octubre. Estamos ya a unos meses de llegar a este punto en el que podría verse como una transición de un mercado bajista, alcista a un mercado bajista. Porque por supuesto después de todos estos excesos a la salsa, lo que debería venir es un mercado bajista. Que si viene o no viene, yo creo que el ciclo se mantiene y se va a repetir. Es decir, vamos a llegar a octubre y vamos a tener unas correcciones. Eso no me cabe la menor duda. Ahora, si vamos a entrar a un bear market profundo que nos lleve a corregir hasta el 80-70% del activo, es lo que me cuestiono. Porque si bien los ciclos ha de respetarse, y creo yo que se respetan porque el mercado es fractal, y mal haría yo en contradecir esto cuando es una de las máximas del análisis técnico del mercado en la cual me baso para hacer mis operaciones, el ciclo es diferente. Por eso la subida de Bitcoin en este ciclo ha sido un poco más plana, más orgánica. No hemos tenido hasta ahora estos excesos que tuvimos en ciclos anteriores, que venían acompañados de las posiciones apalancadas en productos derivados como los futuros perpetuos en Bitcoin. Hablo del 2018-2022. Y de las ballenas que manipulaban el precio. No, aquí vemos una curva mucho más plana, un crecimiento mucho más orgánico del precio que va de la mano de compras en spot, no en derivados, no en el mercado de derivados. Y la compra en spot es comprar Bitcoin real, no es comprar papeles, no es comprar títulos. Y esto hace que una vez finalizado el ciclo, el retroceso quizás no sea igual a los ciclos anteriores. Porque no vamos a estar liquidando, haciendo long squish, liquidando posiciones en largo y activando posiciones en corto que nos pongan altísima presión a la baja y nos lleve a estas correcciones absurdas que teníamos. ¿Vamos a tener correcciones? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vendemos en octubre? Pues eso es la decisión de cada quien. En el curso hemos visto cómo se operan los portafolios y cómo tenemos inicialmente tres tipos de portafolios. El de largo plazo, el HODL de largo plazo, que es una bolsa en la que simplemente compro Bitcoin en los momentos más oportunos de caídas y los guardo en mi autocustodia, los paso a billeteras frías para dejarlos allí en el tiempo. 2030, 2000, ¿cierto? Un seguro de retiro si se quiere. Un portafolio en spot también, pero ya de una gestión más activa que gestionamos con cada ciclo o intermensual, en el que sí podríamos tratar de mirar, de comenzar a hacer descargos hoy. Es decir, a $120,000, tratar de descargar el 3, el 4 o el 5% de ese portafolio para ir tomando beneficios. Y si hay unas caídas, recomprar más abajo. Y el portafolio de derivados o de futuros, que es el que hoy no deberíamos de estar tocando. Y mucho menos si es en corto. Recuerda que nada de lo que se diga en este video puede ser tomado como consejo de inversión. Yo no soy tu analista financiero. Si requieres uno, contrata. Entonces, el ciclo de Bitcoin, que es el que tenemos en pantalla, nos muestra octubre, noviembre, entre octubre y noviembre, el final del ciclo. Habrá que estar entonces muy atentos a estos momentos del mercado y a cómo se comporta la acción de precio. Tenemos también entonces la métrica del interés de Bitcoin en las tendencias de Google. Este nos mide qué tanto se busca la palabra Bitcoin en Google. Y esto coincide también con algunos picos de mercado. Vemos cómo hizo pico en diciembre del 2024 y teníamos en noviembre, por allá en noviembre, bueno, no sé en noviembre qué, un 100%, o sea, es decir, un FOMO increíble en el que la gente entraba a Google a mirar qué era Bitcoin, a tratar de entender qué era Bitcoin. Y comienza entonces ese retail a llegar a comprar Bitcoin por FOMO, por el miedo a quedarse afuera. El precio comienza a corregir porque cuando llega el retail es que los grandes venden, a alguien hay que venderle al nuevo que llega, al nuevón. Y por supuesto el interés vuelve y cae. Hoy nos encontramos, estamos en este momento
en una función de crecimiento, pero nos encontramos en el 36%. Antes de que rompiéramos estos máximos históricos, la primera ruptura de los $100,000 que fue en diciembre, tuvimos este indicador en el 100. Cuando entraron las ETFs, teníamos este indicador en el 78, que fue por allá en 2024, mayo, y que después de que entraron las ETFs tuvimos todo este periodo de corrección. Ahora estamos muy abajo. Entonces el interés sigue, aunque viene en crecimiento, viene creciendo, el retail no ha llegado. Y cuando llegue el retail es cuando veremos los excesos, sobre todo en las altcoins, por supuesto en Bitcoin también. Y eso generará correcciones, pero sobre todo en las altcoins, que ya vamos a hablar de ellas. Aquí tenemos el mapa de liquidaciones de Bitcoin. En una semana nos dice que hay bastante, pues hay más liquidez por debajo que por arriba. Es decir, hay más gente posesionada en largos con sus stop loss por debajo del precio realizado hoy que gente posesionada en cortos con sus stop loss arriba. O habría que mirarlo. Aquí más o menos en los $115,000 tenemos un volumen de 50 millones y aquí en un rango de los $123,835 tenemos una acumulación de 56 millones en apalancamiento. Este es el semanal. La pregunta es, ¿qué va a recoger primero Bitcoin? ¿Viene a recoger a los apalancados en largo y liquidarlos? ¿O viene a seguir tomando los apalancados en corto y seguirlos liquidando? Una vez que el precio hace price discovery, hace una TH price discovery y estalla en estas etapas y comienza a llegar el FOMO, comienza a llegar el retail, es difícil ver a Bitcoin caer bastante, pero podría ir a recoger esta liquidez que tiene abajo. En 48 horas podemos ver cómo tenemos unas zonas de liquidaciones interesantes en los $116,300, que creo que coincide con un gap de la CME de los futuros en Bitcoin, que podríamos ir a cerrar antes de continuar al alza. Pero también tenemos una liquidez importante arriba en los 123,000, 124,000 y 124,900, 125,000. Está balanceado. Podemos ir a recoger esta liquidez primero, o sea, tener un dip hasta los $115,000. ¿Y qué hacemos con las velas rojas? Las compramos en spot. Y siempre que sea tu cartera de gestión de largo plazo. Entonces, ese mapa de liquidaciones nos muestra hacia dónde o en dónde está el dinero. El índice de miedo y codicia. ¿En qué momento a nivel de emoción estamos hoy en el mercado? Nos empieza a marcar un momento de, bueno, de aquí nos marcó un nivel del 79, estamos en este momento en nivel de 74 porque Bitcoin se ha estabilizado un poco. Venimos de un nivel de miedo, es decir, aquí ya hay algo de codicia, por eso quienes tengan portafolios de gestión activa, pues es momento de que de pronto descarguen sus bolsas. Quienes entendemos Bitcoin, compramos para no venderlo jamás. Y el tiempo nos ha dado la razón y nos seguirá dando la razón. Pero si tienes el portafolio de gestión activa, esto te tiene que estar diciendo a ti, bueno, plantéate si necesitas algo de fiat para lo que sea en tu vida. En este momento, plantéate de pronto, si tienes un buen margen de utilidad, comenzar a desprender de a pocos. Así como compramos en DCA, también vendemos en DCA, vendemos en escalonado. Y los 120,000 puede ser un muy buen nivel, lo habíamos marcado ya hace varios meses. No te preocupes, siempre habremos muchos gustosos de comprar tus Bitcoin y después revendértelos más caros. Los máximos de anteriores en diciembre tuvimos un extremo de codicia al 94, el indicador en el 94-93. Nos encontramos todavía en el 74. Es decir, estamos sanos todavía. Y vamos a ver entonces qué hace la gráfica, porque nos interesa saber qué estamos haciendo hoy. Vamos a hablar un poquito de las altcoins también. Bien. Empecemos por hablar acerca de lo que es la dominancia de Bitcoin, que es importante tocarla el día de hoy porque viene cayendo. Vemos a Bitcoin en una tendencia alcista metido dentro de lo que llamamos en el modelo chartista una cuña ascendente, que es básicamente la forma en la que va creciendo el activo, pero va haciendo un squish, va comprimiendo el precio. Normalmente esto cuando revienta, revienta hacia el lado contrario. Es decir, que debería reventar hacia abajo, una vez pasemos los niveles de soporte que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una cuña ascendente, un ascending wedge,
menor que estamos, parece ser, rompiendo. Si rompemos esto nos llevaría al siguiente soporte. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente cuando hay un rompimiento tenemos que tener una confirmación y no volver otra vez a la zona anterior que nos llevaría a este siguiente soporte. Y una vez roto este soporte, entonces ya deberíamos de tener una caída fuerte en la dominancia, que nos lleve a estos niveles, entre el 49 y el 46%. ¿Qué quiere decir la dominancia de Bitcoin? Que en este momento, de cada dólar que llega al ecosistema cripto, 64.56 centavos van a Bitcoin y el resto van a las altcoins. Pero viene bajando, porque estábamos en el 66.10. Parece poco, pero cada punto en la dominancia impacta fuertemente a las altcoins. ¿Por qué está sucediendo esto? Los fondos que tienen ETFs hoy en día tienen ETFs aprobadas en Bitcoin, pero también tienen ETFs aprobados en Ethereum. Durante todo este tiempo, desde que la SEC aprobó los ETFs en Bitcoin y en Ethereum, estos fondos se han cargado de posiciones en Bitcoin. ¿Por qué? Porque sus clientes demandan Bitcoin. Muchos de esos institucionales y de los corredores bursátiles en Wall Street querían exposición a Bitcoin, pero tienen una limitación, no podían hacerlo. Con el instrumento de ETF se vuelve regular, es decir, está regulado y pueden exponerse a él sin tener que comprar Bitcoin. Entonces, al haber esta demanda, las ETFs crecen sus bolsas en Bitcoin. Una vez hemos acumulado suficiente Bitcoin y Bitcoin llega a los niveles de precios en los que estamos, comienza a haber un interés de ese inversor por pasar de un activo que ya es un activo mucho más seguro, que es lo que es Bitcoin, y su perfil de riesgo aumenta, su codicia aumenta. Entonces comienza a trasladarse a activos que son mucho más volátiles, más arriesgados, pero que dan unos márgenes de rentabilidad mucho más altos. Y esto en el sector cripto son las altcoins, que están abanderadas por la madre o la segunda de todas, que es Ethereum. Y por eso hemos visto el repunte en precio que hemos visto en Ethereum. Vamos a ver primero, antes de mirar a Ethereum, pues miremos al padre de todo, a Bitcoin, porque esta gráfica es bastante bonita. Pero antes de verlo aquí se los voy a mostrar en una gráfica lineal, no algorítmica. ¿Por qué? Esto lo mencioné al principio del video. Esta resistencia roja nos marca el tope de cada ciclo. Nos lo marcó aquí en el 2017, nos lo marcó aquí primera vez en el 21, luego volvió y lo tomó en el 21 de nuevo, haciendo un doble techo para luego entrar a un mercado bajista. Nos lo marcó aquí en diciembre, creo que fue esto. Nos lo volvió a marcar aquí, donde casi llegamos de nuevo en mayo. Y ahora lo que hacemos es superarlo. A esta resistencia le llaman el cycle killer o el mataciclos, porque usualmente cuando Bitcoin toca esa resistencia, pues lo que viene después es un mercado bajista. Lo que viene después es un mercado bajista, es un mercado bajista. Y lo vivimos en febrero, un bajista. Pero esta es la primera vez que Bitcoin supera el cycle killer. ¿Y qué hacemos? No queremos superarlo y devolvernos. No quisiéramos hacer esto, que es una falsa ruptura. No queremos sostenernos, aunque ya nos estamos sosteniendo, porque Bitcoin cerró la vela semanal por encima, llena. Incluso una vela que es la vela más grande semanal que ha tenido Bitcoin en su historia. Pero estamos viendo que se nos está formando en el semanal un martillito aquí que no es muy agradable de ver. Habrá que ver cómo se desarrolla esto el resto de la semana, porque esto es una vela semanal. ¿Qué tendría que suceder acá? Que vuelva a tocar la resistencia, un pullback, para confirmar y seguir subiendo. O sea que Bitcoin podría venir a niveles de los 116.900, 116.000 dólares. Que si lo concatenamos con las métricas on-chain que vimos hace un momento, pues nos marca unos puntos de liquidez importantes, a donde el activo podría ir a buscar esos puntos y liquidar aquellos longs que están abiertos con ese apalancamiento allá. ¿Qué vemos entonces en esta gráfica? Estamos exactamente igual. Habíamos hablado que estábamos en onda 1, 2, 3, 4 y que estamos desarrollando onda 5. Y que de onda 5 tenemos hasta el momento la onda 1, 2. Estamos haciendo la onda 3 que nos debería llevar a niveles entre los 152 y 236 mil dólares. Eso dice el análisis técnico. Luego una onda 4
y luego una onda 5 que nos llevaría, no sé, podría ser acá arriba, podría ser con fallo en la 5, entonces 150, 160 mil o un doble techo para después generar unas correcciones grandes que sería lo que viene y hacer este tipo, digamos, hacer este último empujón al alza de una forma como una diagonal, es decir, solapando la onda 4 niveles de la 1 en una estructura que es la que les acabo de mostrar en la dominancia, que sería una cuñita ascendente, de esta forma, para terminar, por supuesto, a una ABC, que podría ponernos, tendríamos que calcular, si llega hasta allá, podríamos más o menos a los $150,000, podríamos calcular, 150,000, podríamos calcular que Bitcoin podría venirse a niveles entre los 84,000, 68,000 o 44,000 cayendo el 70 y pico por ciento. Que aquí yo esto no lo sé, pero podría suceder, porque después de la onda 5 necesariamente tendrá que venir una corrección. A los 20,000, repito, tenemos un precio que es psicológico. Aquí vamos a tener correcciones o nos va a costar un poco, porque muchos traders lo han interpretado así, como una zona de precios fuerte, digamos, porque 120,000 es un rango, digamos, fuerte, psicológicamente hablando. Entonces, en este momento nos encontramos en ese rango, 119,000, hemos bajado hasta los 119,200, ¿ok? Incluso hasta los 117,000, llegamos a subir hasta los $123,200. Pero en estructura interna, ¿qué vemos? En el de 4 horas, bueno, vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 puede ser, aquí una corrección de pauta plana, o aquí una corrección, pauta plana, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí una corrección de pauta plana, y luego vemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo que nos hizo fue un 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, ¿qué nos está haciendo? Una corrección. ¿Hacia dónde esperamos nosotros esa corrección? Vamos a trazar niveles de FIBO y vamos a mirar dónde nos da el punto 5.618. Punto 5.618, niveles entre los 115,352 y 113,469. Si esto llega allá, señores, se compra, los dips se compran. Esperemos, pero lo que hace que salimos de los 70 y pico, miren que las correcciones son apenas. Ahora esta porque es una corrección de toda esta onda 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es toda esta corrección, pero es que aquí venimos 1, 2, 3 sería esta, 4 y llegaría a 5. Entonces, perdónenme, esta corrección no iría hasta allá. Esta corrección debería de irse a niveles del punto 382 y punto 5, que es corrección de onda 4. ¿Por qué? Porque aquí ya tuvimos 1, esto es ABC para 2, y esto es 3 y vendría 4 y luego 5, que nos mandaría seguramente a los $130,000. O sea, esperen correcciones entre los 117,200 y 115,300. Aquí no hay nada más que decir. Esperar esa corrección para continuar camino al alza. Estoy seguro que va a seguir subiendo. Repito, no es consejo de inversión, cada quien haga su propio análisis. Ethereum. Vamos a ver Ethereum, porque es interesantísimo. Recuerden ustedes que venimos hablando de Ethereum en una zona de acumulación que llamamos zona de acumulación de Wyckoff. Primer momento de expansivo, un clímax comprador, luego una pequeña corrección y un test que nos forma un doble techo. Por supuesto, la corrección pertinente a ese doble techo. Luego viene una fase de falsa ruptura, es decir, donde rompe la resistencia y pensamos que se va hacia arriba, pero se devuelve, nos hace un crick que es básicamente se va profundo. Aquí empiezan a soltar en pérdida los retail, hace una falsa ruptura o el spring, una falsa ruptura bajista, deja a los osos por fuera y comienza de nuevo un momento de expansión con una última acumulación que la marcamos ya hace varias semanas, más de un mes, una última acumulación que se llama Last Point of Support, que en su estructura interna aparece también otra pequeña fase de Wyckoff con rompimiento, falso rompimiento por encima, falso rompimiento por debajo y nos escapamos. ¿Qué sigue a partir de acá? Ir a buscar esta resistencia que está en los 3,967 para ver si nos vamos
a buscarla y rechazamos o si la vamos a romper. Pero de aquí a esta resistencia, básicamente lo que habría es un margen de utilidad del 38.81%. En el canal y en un video anterior, desde aquí lo comenté, cuando hizo este movimiento, cuando empezó a hacer este movimiento. Y cuando se vino abajo les dije, esto es zona de acumulación, todo lo que compren aquí es zona de acumulación y si compraron acá y vamos a tocar la resistencia, pues sería un margen de utilidad de entre el 40 y el 50%. Hoy estamos en $3.700 y Ethereum contra Bitcoin también se comienza a ver muy interesante porque se está haciendo un mejor performance que Bitcoin. Y vemos que en este momento está un poco encasillado en este nivel de acá. Soporte y de resistencia de acá. ¿Ok? Aquí está tocando una resistencia, irá a buscar de nuevo abajo o está haciendo un pullback para seguir subiendo. No sabemos. Y esto corresponde a un retroceso desde el mínimo del punto 5, o sea, un retroceso sano de onda 1. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podría seguir un segundo nivel, onda 3, irse más o menos al punto 0.31, punto 0.40, donde estaríamos viendo ya un Ethereum por encima de los 4.000 y pico de dólares, seguramente. O sea, por encima del máximo anterior. ¿Qué más tengo acá? CKB, que para mí es uno de los proyectos más interesantes que hay en cripto. Bueno, CKB hoy está moviéndose, tocando el techo de una resistencia que trae desde el día 5 de diciembre del 2024 y que no lo ha dejado pasar. Veremos si esta vez pasamos o no. Está en un nivel muy importante de resistencia. Esperemos pasarlo para volverlo soporte y comenzar a buscar entonces el siguiente nivel de resistencia que estaría entre los 0.06 y luego buscar otro nivel importante en los 0.08. ¿Qué tenemos acá en CKB? Tenemos todo un impulso de onda 1 que sale desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 para onda 1. Tenemos toda una corrección en A, B, C, porque esto es un zigzag gigante. Y luego lo que tendríamos que ver aquí es de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 para tratar de tomar los máximos históricos y empezar en Price Discovery a ver hacia dónde nos lleva este activo. Este es un activo al que yo realmente, por su desarrollo, por sus fundamentales, está totalmente infravalorado. Infravalorado. Y a partir de aquí a mí no me sorprende ver a CKB hacer un 700, un 800%. No me sorprendería. Pero veremos qué va haciendo en el día a día. Un proyecto que a mí me gusta bastante. Beta, otra cripto que a mí me gusta bastante. Es muy difícil hacer a veces análisis técnico de estas monedas porque Theta tuvo una valorización del 44.000% en el año 2020, en la última alt season, o sea, la que precede a esta que está por comenzar. ¿Que va a ser lo mismo? No creo que va a ser lo mismo, pero sí puede tener unas grandes revalorizaciones. Theta tuvo una corrección de todo este movimiento anterior, una corrección muy agresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que son zonas de compra. Para algunos dirán, no, eso quiere decir que el proyecto se murió. No, el proyecto no se murió. El proyecto tiene un desarrollo increíble en inteligencia artificial, tiene, igual que CKB, tiene muy buen desarrollo, están desarrollando día a día, están trabajando muy duro en él y el precio no acompaña el desarrollo que tiene este proyecto. Entonces es un proyecto para mí infravaloradísimo. ¿Qué espero yo de Teta? Que vaya y tome estos máximos históricos o que se acerque a ellos. Por ejemplo, si nos ponemos solamente en este nivel de precio, ¿sí? Si solamente llegáramos a ese nivel de precio a partir de aquí, estaríamos hablando de una revalorización del 282%. Interesante, pero si se va a los máximos históricos, podríamos hablar de un 1500%. Yo, en el momento en el que me toque estos puntos, seguramente empezaré a descargar posiciones de Teta. Quizás no todas, pero empezaré a descargar posiciones de Theta. Y quizás no las descargue por completo porque, pues como le creo al proyecto, algo dejaré en mi bolsa. Cardano. Cardano es una de las top 5. Yo creo que Cardano lo que va a hacer es ir a acercarse a los máximos históricos del ciclo anterior. Y en ese punto yo estaría vendiendo mis primeras posiciones.
o parte de mis posiciones. Aquí tenemos claramente una onda 1, en una forma de cono invertido, 1, 2, 3, 4, 5, retroceso de onda 2, aquí lo que vendría es onda 3, 4 y 5. ¿A dónde nos puede llevar esto más o menos? Esto más o menos desde aquí, vamos a calcularlo con la extensión de FIBO, desde onda 1, retroceso 2 y el 1, 1, 1, 6, 18 de esa onda 3 se ubica entre los 3.05 y $8.99. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Y luego esto sería onda 3 y luego una onda 4 y luego una onda 5 que puede quedarse corta o puede irse más allá. Yo repito, yo en el momento en que esto esté en aquí que me marca el 1.1, pues estaré ya descargando parte de las bolsas o parte de mi bolsa. AVAX subiendo, o sea, básicamente todas las criptos todas las altcoins han despegado de una forma interesante. Por ejemplo, CKB en desde que Bitcoin hizo máximos históricos, hizo un 47%. Y así están casi todas, 47% aquí. En ADA tenemos también un 54%. XRP también tenemos una valorización importante. Ethereum hizo un no despreciable 35%. Pepe, la meme, junto con Doge, son las únicas que yo tengo, hizo el 50%. Entonces está despegando el sector de las altcoins y esto viene de la mano con la dominancia. Es el momento en el que quizás arranquemos una alt season. Quizás arrancamos una alt season. Es el momento. ¿Hay que plantearse ya las ventas? No, no creería. Vuelvo y repito, yo no doy consejos de inversión, no creería. Estamos saliendo de suelos de noviembre de 2024 más o menos y no creo que este sea el momento para plantearse las ventas ya, porque los excesos más grandes vendrán un poquito más adelante cuando el retail realmente entró o entre. Estamos viendo un giro del capital institucional girando de las ETFs de Bitcoin a las ETFs al contado también de Ethereum. Y esto, por supuesto, nos va a traer una apreciación en todo lo que son los proyectos en el ecosistema de Ethereum. Entre ellos hay memes, NFTs, etcétera. Pero también nos va a traer unos precios muy interesantes en otras altcoins que, por supuesto, tengan unos fundamentales interesantes que le aporten al ecosistema. Claro que habrá mierda que explote y que tenga unos excesos de precios increíbles en los que algunos hacen mucho dinero, pero como explotan también caen. Las altcoins, hay que revisar muy bien ese tema del ciclo, porque estos momentos en los que explotan estos proyectos tienden a tener una duración muy corta, de entre 1 y 3 meses. Entonces hay que estarlos siguiendo y comenzar a descargar posiciones quienes tengan posiciones. ¿Compramos altcoin? No, creo que el momento de comprar ya pasó. Bueno, a estos precios yo realmente lo único que estaría acumulando sería CKB y Z. Y Bitcoin en las caídas, por supuesto. Y no es consejo de inversión. Ya tenemos unas altcoins en su mayoría con revalorizaciones de entre el 40 y 50%. Quizás vayamos a ver multiplicadores de 3x, 5x, 10x, pero a veces entrar con una revalorización del 50-60% es muy peligroso y más en estos proyectos que cuando explotan lo hacen de una forma muy agresiva y cuando caen lo hacen también de un momento a otro, entonces no sabemos realmente en qué punto, digamos, si apenas vas a llegar, es difícil. Por eso es importante que este trabajo se haga cuando normalmente nadie tiene interés. Lástima porque ahí es donde casi nadie nos sigue o nos ve. Cuando nos empiezan a seguir y a vernos es cuando ya les estamos diciendo hay que vender, pero normalmente se hace lo contrario, compran. Y como todo, como el ciclo de Bitcoin, ese ciclo también se repetirá. Pero bueno, en fin, felicitaciones. $120.000 subiendo, perdón, 0.12 millones de dólares por Bitcoin subiendo. Esto se está cargando. Y como lo dije en el video anterior, la pregunta no es si llegará a 1 millón. La pregunta es cuánto. Y no va a ser mañana, ni va a ser en el 2026 quizás, pero va a llegar, va a llegar. Cuídense mucho, nos vemos esta semana en otro video. Chao.